Vamos a ver un nuevo ejemplo del teorema de Bayes, de problema resuelto con el teorema de Bayes. Vamos a suponer que una agencia de viajes solo ofrece vuelos a dos destinos: Francia, Italia. La compañía, la agencia de viajes, no ofrece más que vuelos a estos dos destinos, no a ninguno más. Bueno, un cliente viaja con esta compañía y puede estar satisfecho o no. S de satisfecho, no S no satisfecho, tanto si viaja a Francia como si viaja a Italia. Vale, la probabilidad de que un cliente cualquiera elija en esta agencia de viajes un vuelo a Francia es de 0,60 y de que lo elija Italia es de 0,40. La probabilidad de que si va a Francia esté satisfecho es del 90%. Por lo tanto, el 10%, 0,10, no está satisfecho. En el caso de Italia, satisfechos 0,80, no satisfechos el 20%, 0,20. Bueno, pues ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente de esta agencia de viajes esté satisfecho después de su vuelo, después de su viaje? Probabilidad de S. Este es un ejemplo de aplicación del teorema de la probabilidad total, porque quiero calcular la probabilidad de un suceso del segundo experimento simple, satisfecho o no satisfecho. Bueno, pues entonces lo que tengo que mirar es en cuáles de los casos del árbol aparece el satisfecho, la S. En este y en este, primero y tercero. Calculo por la regla del producto las probabilidades de que viaje a Francia y esté satisfecho, y en este otro caso, que viaje a Italia y quede satisfecho. Bueno, en el primer caso, Francia y S, F y S, multiplicando 0,60 por 0,90. 0,6 por 0,9, que es 0,54. En el segundo caso, multiplicando 0,4 por 0,8, que es igual a 0,32. Utilizando entonces el problema de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total, la probabilidad de S es igual a la probabilidad de F intersección S más la probabilidad de I intersección S. O sea, según lo que he calculado, 0,54 más 0,32, que es igual a 0,86. Esa es la probabilidad de que un cliente quede satisfecho después de su vuelo. Bueno, y ahora, siguiente pregunta. Un cliente al azar resulta que ha quedado satisfecho. ¿Cuál es la probabilidad de que en ese caso haya viajado a Francia? Probabilidad de que haya viajado a Francia condicionada a haber quedado satisfecho con su viaje. Probabilidad de F condicionado a S. Este ya es un ejemplo de aplicación de Bayes. Pero el teorema de Bayes lo único que dice es que esto se calcula con una probabilidad condicionada, porque es una probabilidad condicionada. Y utilizando la fórmula de la probabilidad condicionada, esto es igual a la probabilidad de F intersección S partido por la probabilidad de S. Y resulta que estas probabilidades ya las tengo calculadas. La probabilidad de la intersección de F y de S la tengo aquí, 0,54. Mientras que la probabilidad de S la acabo de calcular y es 0,86. Y ya solo faltaría hacer esa división y ya tendría el resultado pedido. Bueno, aquí tenéis entonces un ejemplo con dos preguntas. Una pregunta, probabilidad de S, que es una aplicación del teorema de la probabilidad total, donde lo que me piden es la probabilidad de un suceso del segundo experimento simple, satisfecho o no satisfecho. Y después otra pregunta, donde lo que me piden es la probabilidad de un suceso del primer experimento simple condicionado a uno del segundo. Probabilidad de F condicionado a S. Teorema de Bayes. Pero el teorema de Bayes se remite a la fórmula de la probabilidad condicionada.